Ya los extrañaba mucho, 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 mucho. Y ustedes a mí me extrañaban. Ya lo sé. He dejado un poco aquí este canal. Pero no crean que me he olvidado de ustedes. Lo que pasa que estoy disfrutando aquí esta pancita. Le estoy dedicando más tiempo aquí a Lía, ¿ok? Por eso no había podido hacer más videos, pero este video fue muy, pero muy pedido por todos ustedes, ¿ok? Y sinceramente, gracias a todos, absolutamente a todos los que me han mandado mensajes por Instagram, por Facebook, aquí también en la plataforma de YouTube, ¿ok? Estoy pero muy, muy agradecida con todos ustedes porque desde que se enteraron que pues bueno, venía aquí una mexicanita o que sí, una brasileñita, han estado muy al pendiente de nosotras, ¿ok? Pero, como ustedes saben, también me gusta muchísimo interactuar con ustedes en lo que es Instagram. Por eso siempre subo fotos, siempre subo alguna u otra cosa que pues esté haciendo, ¿no? Sobre el embarazo. Y en esta ocasión yo dejé abiertas las preguntas para que ustedes me preguntaran pues lo que quisieran, ¿verdad? Pero entre otras cosas, déjenme decirles, esto, ¡ja! Dios mío, va que zumba. Vean, vean esta pancita, esto va que zumba. Ya no podemos más, ya no aguanto a veces los piecitos o que si la espalda o que si la cadera, ¿ok? Pero yo sé que es parte de un proceso y créanme, lo estoy disfrutando demasiado. Así que yo creo que este videito va para largo, ¿ok? Así que no se despeguen, dejen ahí el video corriendo, solamente escúchenme como ahora voy a hablar como loro, 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 ¿ok? También déjenme confesarles que a veces ya me canso, ¿ok? El aire ya no me es suficiente. Estoy muy flaquita. Entonces creo que mis pulmoncitos, mis intestinos, todo así se está apretando en lo que Lía pues está creciendo, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes están listos, vamos a comenzar con la primera pregunta que ustedes me hicieron. ¿Cómo me enteré que iba a ser mamá? Ok, sinceramente todo fue así como que entre broma y como que no. ¿Por qué? Sucede que pues dicen, ¿no? Yo también siempre lo he dicho, que las mujeres tenemos un sexto sentido, ¿verdad? Así como que para todo, absolutamente para todo. Y pues como mujer, imagínense, todavía no llegaba pues la famosa menstruación, ¿cierto? Pero yo sentía así dentro de mí como que un presentimiento. Y pues tenía yo en casita, aquí en casita, ¿cierto? Un teste, una prueba de embarazo de esas que compras en farmacia. Y pues, ¿qué creen? Yo no sé por qué, estaba yo justamente pues aquí en el sofá, ¿ok? Yo estaba aquí, mi esposo estaba acá viendo sus videos ahí de fútbol y esas cosas. Y pues dije, ay, en mi mente dije, tengo que hacerme la prueba. Yo como que siento algo, pero todavía no llega mi periodo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? y sí, efectivamente, mi ansiedad dijo, ¿sabes qué? Ve, busca la prueba y hazte. Ve al baño, pero ya, corre, corre, corre. Y eso fue lo que hice. Entonces entré al baño
como que yo ya empezaba a temblar, a sudar y dije, ay Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero es que acabamos de perder un bebé y acaba de pasar apenas 8 meses. ¿Será que de nuevo? ¿Será que de nuevo? ¡Oh, sorpresa! La pruebita me costó 8 reales, o sea, súper barata, ¿ok? Y ¡tarán! O sea, así, malamente se veían 2 rayitas así como color lila, como un rosadito. Pero dije, ya está marcando 2 rayitas, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si no mal recuerdo, fue un viernes que yo me hice la pruebita. Entonces salí del baño, pero quedé así en shock, ¿ok? Y ya fue que mi idea siempre había sido como que darle la sorpresa a mi esposo, ¿no? Pero la sorpresa me la llevé yo. ¿Y qué pasó? Me senté, ¿ok? Mi esposo estaba viendo sus videos y le dije, amor, tengo que hablar contigo. Pero es que te vas a enojar conmigo. Y yo diciéndole esas cosas así como, ¿por qué mi esposo se enojaría? No. Y de ahí me dijo, se puso serio y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que decirme? Le dije, ay, es que te vas a enojar conmigo. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me dijo, ya dime, o sea, ¿qué tienes? Y ya en eso le digo, ay, es que estoy embarazada de nuevo. Y se me queda viendo y me dice, ay, burrita. Y ya solo me abrazó, me dio un beso, pero yo no paraba de llorar. Y yo le decía, amor, pero no se ha enojado conmigo. Y me decía, no, amor. Él así como que también en shock, no supo ni qué decirme. Solamente quería calmarme, que todo estuviera bien. Y me abrazó, me dio un beso. No me acuerdo muy bien si me dijo, bueno, pues vamos a ver lo que venga, ¿no? Pero se los juro, o sea, todavía no llegaba ni mi periodo y yo ya sentía que estaba embarazada. O sea, mi cuerpo ya sentía, no tenía ningún síntoma, ni mareos, ni vómitos, ni dolor, o sea, nada, o sea, ni cólicos, nada, ¿ok? Solo era como que la emoción, la sensación. Pero bueno, para no hacérselas tan larga, como que quedamos en shock. ¿Por qué? Porque una semana antes, ¿ok? Ya ven el famoso TikTok y todo eso. Le hizo un video a mi esposo, así como que bromeando, ¿no? ¿Y quieren verlo? Ok, aquí se los voy a dejar. ¿Y si hacemos un chamaco? Ya quiero ser mamá. ¿Pa' qué nos esperamos más? Ya mi familia me empieza a preguntar. Y pues bueno, esa fue la bromita que yo le hice a mi esposo, que fue así como que después vamos a tener un bebé, ¿no? Sinceramente yo ya desde hace mucho pues ya quería un bebé. Como ustedes saben, pues el año pasado perdimos a un bebé. Pues está corriendo todo bien. Al inicio fue muy, pero muy difícil, ¿ok? Ahora, gracias a Dios, estoy maravillosa, me siento maravillosa, me siento así radiante, me siento hermosa. Estoy disfrutando mucho de mi pancita. Al inicio no disfruté mucho los mareos, ok, ni los vómitos, pasaba yo muy mal y me la quería pasar en el hospital. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿ok? Entonces, eso fue lo que pasó y sinceramente no lo creíamos, ¿ok? Ahora, segunda pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron? Ok, para ser sinceros, como ya teníamos miedito, pues, de lo que nos había pasado el año pasado, decidimos en esta ocasión mantener todo en secreto, no decirle absolutamente a nadie, ni a mis papás, ni a los papás, pues a mis suegros, ¿no? O sea, así como que top secret. Pero, ¿qué creen?
Cuando quería yo darles la noticia, que era el 10 de mayo, Día de las Mamás, ay Dios mío, un día antes me puse súper mal, con un dolor y un dolor y un dolor, y que es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Voy a comenzar a sangrar, tengo mucho dolor, será de nuevo otro aborto, ay Dios mío. Entonces, justo el 10 de mayo nos fuimos al hospital, que era un domingo. Me la pasé ahí toda la mañana, me hicieron pues lo que me tenían que hacer, me dijeron, ¿sabes qué? Es normal, solamente tienes que estar en reposo absoluto. O sea, yo estaba comenzando el mes y medio, ¿no? O sea, tenía unas 9 semanitas y me dijeron, tienes que estar en reposo, pues lo que son los primeros 3 meses, ¿no? Y yo, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca. Pero está bien, todo sea, porque mi bebé, pues, nazca bien, ¿no? Y no suceda como el año pasado. Y bueno, así fue. Entonces, los primeros que se enteraron, pues, fueron aquí en Brasil, ¿no? Porque ese día teníamos un desayuno con mi suegra. Se lo tuvimos que cancelar. Después en la tarde, pues le dije, ay, suegra, es que me sentí mal, pero tenemos una sorpresa, ¿no? ¡Será buena! Y pues ya saben, ahí la alegría. Después, pues, mi mamá y todo eso, no. Pero ellos fueron los primeros que supieron. Y otra amiga por ahí, ¿no? Que ella se llama Jaque, que ella también compartió conmigo el que estaba embarazada. Y después yo, como calmé, le dije, yo también estoy embarazada y no sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Pero bueno, pasó, ¿ok? Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los síntomas que sentiste? Ay, chicas y chicos, todos los días de una embarazada es totalmente diferente. O sea, totalmente diferente. Yo creo que cada hora es diferente. Lógico también, cada embarazo, cada mujer es totalmente diferente. Es un mundo totalmente, ¿ok? Entonces, mi embarazo al inicio fue de riesgo. Dios mío, bajé 4 kilos en un mes. O sea, un mes. Dios mío, no. Entonces yo me espanté, me asusté porque dije, estoy teniendo 8, 7 vómitos al día. No tolero el agua, no tolero la fruta, no tolero absolutamente nada. Y yo decía, ¿esto es normal? O sea, me habían dicho que el embarazo es la mejor etapa de una mujer, que lo disfrutas, que lo gozas. Y yo me decía, ¿cuándo llega ese momento? ¿En qué hora? No. Pero bueno, les voy a confesar algo. Si les gusta leer un poquito o estás también pasando así como que los síntomas del embarazo, los primeros síntomas, déjenme decirles que leer es una buena opción, muy pero muy buena opción. ¿Por qué? No sabemos qué síntomas vamos a presentar, ¿cierto? Cada cuerpo, cada mujer, cada embarazo es totalmente diferente. Entonces, a mí lo que me ayudó, lo que me sirvió fue leer un poco. ¿Por qué? Porque por mes te decía, no, a lo mejor el primer mes, el segundo tendrás náuseas, dolor de cabeza, sangrarás un poco. ¿Por qué? Porque llega la implantación, en fin, muchísimas cosas. Entonces, este librito a mí me ayudó bastante, ¿ok? Está en portugués, pero creo que en español, en portugués, en el idioma que tú quieras, siempre vas a encontrar información. Entonces, el leer a mí me tranquilizó y aparte me llenó de información, ¿ok? Como que yo ya estaba preparada para lo que iba a venir. Entonces, después de que se me pasaron las náuseas, los vómitos, fue que comencé a disfrutar lo que fue el embarazo, ¿ok? Pero al inicio yo me quería morir, o sea, yo estaba pálida, aparte delgada, de por sí soy delgada. Ahora imagínense con 4 kilos menos. Ay, no. Fue horrible, ¿ok? Pero pues bueno. Siguiente pregunta. ¿Tú querías niño o querías niña? Ay, ok.
ahorita porque ya está aquí Lía dentro de mí, ¿ok? Y no quiero que sienta, ¿ok? Ok, mi amorcito, yo te quería a ti, ¿ok, mi amor? Pero bueno, en mi deseo, yo no sé por qué, pero yo a veces cuando le hablaba, yo sentía que era niño. Y decía, ¿por qué le hablo como si fuera niño? Y si es niña, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿qué pasó? Sinceramente, yo quería niño. Su papá quería niña. Entonces, que llegamos a un acuerdo y le dije, si es niño, yo le pongo el nombre, ¿ok? Si es niña, tú se lo pones, no. Pero era así como que un dilema. ¿Por qué? Porque no queríamos nombres que ya existieran en nuestro círculo, ¿saben? O sea, por ejemplo, entre mis amigas, ¿no? Los nombres de mis amigas. Así como que fui excluyendo los nombres, y decía, mira, estos nombres ya existen, o sea, no. Quiero que el de mi niña o el de mi niño sea especial, ¿no? Y su papá también. Pero como que el papá como que ya tenía el nombre en la cabeza, no sé desde hace cuándo, ¿verdad? Eso nunca le pregunté, a lo mejor y ya lo había pensado con alguien más, pero bueno, qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces me dijo, si es niño, quiero que sea Liam, ¿ok? Ese era mi pensar, si es niño, Liam. Y él decía, ok, pues si es niña, que sea Lía. Los nombres son muy parecidos, ¿ok? Pero ¿cuál era el dilema? Que aquí en Brasil el nombre de Liam no lo pronuncian como yo, Liam, no. Por el sotaque, por el acento y todo lo que ustedes quieran, cambia. Entonces yo decía, ay, no quiero cambiarle el nombre, quiero que sea Liam. ¿Por qué no pueden pronunciarlo como yo quiero? Liam, ¿no? Y aquí en Brasil pronuncian Liam, Liam, Liam. Y yo, Liam, ¿no? Entonces me resistí, gracias a Dios, pues es niña, ¿ok? Y es un nombre súper facilito, Lía, será Lía Santos, ¿ok? La niña de mis ojos. Y pues bueno, yo creo que aquí conversando con ustedes nunca terminaría, ¿ok? Solamente este videíto fue para compartirles un poco más, pues principalmente de cómo nos dimos cuenta que pues estaba yo embarazada, ¿no? Que cómo estábamos embarazados. Pero pues bueno, chicos, sigan acompañando en mis redes sociales, sigan aquí en YouTube conmigo. Recuerden que yo soy la mexicanita en Brasil, ¿ok? Y perdón por no estar tan cerca de ustedes, pero créanme que estoy disfrutando esta etapa. También estoy trabajando, entonces todas mis energías, créanme que están aquí proyectadas. Y también las energías que ustedes nos han mandado, las buenas vibras, créanme que las hemos recibido súper bien, ¿ok? Así que nos vemos en el siguiente video.